Un parque de atracciones debería ser un lugar divertido, pero algo oscuro subyace bajo ese concepto. Tal vez será porque son una puerta hacia... El plano aberrante. Como supimos por la intro de Dragones y Mazmorras, la serie de animación de los 80, los parques de atracciones pueden resultar ser puertas a otros mundos. Imagino que es por eso que desde sus inicios el cine haya puesto el foco en esos lugares como generadores de terror. Hablemos un poco de todo esto mientras empiezo a realizar este boceto a lápiz. Ya desde los inicios del cine, en la que está considerada como una de las primeras, si no la primera película de terror, aparece uno de estos lugares como escenario recurrente. Me estoy refiriendo al gabinete del Dr. Caligari de 1920, donde el doctor del título hace su show de adivinación con el sonámbulo César en el entorno de esa feria pesadillesca y distorsionada que ayudó a definir el cine expresionista de la época. En Freaks de Todd Browning vemos el ecosistema que puebla una parada de los monstruos en una peli irrepetible y única en su especie. Ese mismo ambiente, pero ya sin freaks reales, es descrito también en El Callejón de las Almas Perdidas, que Edmund Goulding dirigió en 1947 y del que recientemente Guillermo del Toro ha hecho un remake, donde el terror viene dado por la manipulación y bajeza humanas. Hay gente que siente especial predilección por los parques de atracciones, como por ejemplo el escritor y cineasta Michael Crichton, que dirigió Westworld, Almas de Metal en 1973, con Yul Brynner haciendo de autómata enloquecido, ya que la peli trata sobre un parque de atracciones ambientado en un futuro cercano que recrea varios ambientes históricos poblados por androides, donde los turistas pueden ir a dar rienda suelta a sus fantasías más desbocadas, hasta que se le inflan las bolas de metal al cyborg de turno. Esta peli dio pie a una serie en 1980 y a otra más reciente en 2016. Por cierto, hablando de Crichton, ¿habéis visto su foto de IMDb? Era clavado a Alec Baldwin en Beetlejuice. Crichton, fue también el escritor de la novela donde posiblemente aparezca el parque de atracciones que se desmadra más famoso de todos, Jurassic Park, que ha dado pie a una saga de películas que empezó en 1993 y ha llegado hasta nuestros días. En cuanto a la ilustración, podéis ver que estoy usando la misma técnica que en el vídeo anterior. Tinta aguada a partir de un lápiz negro acuarelable sobre papel Canson gris. Esta técnica me permite ir trabajando por capas, poco a poco, ir definiendo los volúmenes. Es una técnica lenta, pero muy agradecida. Ahora empiezo a definir un poco el fondo. Pero volviendo de nuevo a las ferias, de 1993 es también la bizarra Freak, la disparatada parada de los monstruos, donde se retoma el tema de estos shows como atracción de feria, mezclado aquí con una especie de isla del Dr. Moreau. La peli supura humor absurdo por los cuatro costados. Tenemos a Mr. T como la mujer barbuda, a un cowboy, o sea, un chico vaca, literal, o a un hombre calcetín, por poner algún ejemplo. Las increíbles y disparatadas criaturas son obra de Screaming Mad George, con los grandes Chiodo Brothers por ahí metidos también. Durante un tiempo estas criaturas se me mezclaban en la cabeza con las de Basket Case 2, donde también aparece una buena colección de mutantes bizarros, y son más o menos de la misma época, pero nada que ver. La peli la dirigen Tom Stern y Alex Winter, el cual la protagoniza también. Y curiosamente Winter también aparece como secundario en The Lost Boys o Jóvenes Ocultos, la obra maestra de Joel Schumacher, donde un grupo de jóvenes vampiros ochenteros se mueven a sus anchas por una típica feria de la costa californiana en la ficticia población costera de Santa Carla, pero realmente está rodado en el parque de atracciones de Santa Cruz, California,
donde 32 años después Jordan Peele rodó la intro de su película Us, ambientada en 1986 en dicho parque, donde un personaje comenta que en el carrusel se está rodando una película. Y a la peli a la que se refieren es Jóvenes Ocultos. ¡Wow! Como veis, el tema de las ferias o parques de atracciones da mucho de sí. Incluso Tobe Hooper, el director de La Matanza de Texas, tocó el tema con su The Fun House, o La Casa de los Horrores, de 1981, donde ya se centra en esa atracción en concreto de los parques de atracciones, la cual a mí de niño me flipaba. Y otra peli que en su momento me fascinó, y me sigue fascinando a día de hoy, es, como alguno de vosotros y vosotras ya habréis deducido por la ilustración, Ghoulies 2, de 1987, dirigida por Albert Vann, el padre del que fue el amo y señor de los videoclubs en los 80. Hablo nada más ni nada menos que de Charles Vann. Pero vayamos por partes. Ya de niño, Charles Vann se impregnó del mundo del cine acompañando a su padre en los rodajes en los que participaba. Y en los 70 empezó a producir películas de exploitation de bajo presupuesto con la Charles Vann Productions. A finales de esta década, el vídeo doméstico irrumpe en los hogares de medio mundo, y Vann, que siempre ha sido un zorro en los negocios, ve un filón ahí, y crea primero Meda Video y posteriormente Wizard Video, dedicada a llenar los videoclubs de películas en VHS, en las que cuidaba mucho la edición y la carátula para que te entraran por los ojos. En los 80 cierra la Charles Vann Production para fundar la mítica Empire, sin la que no se podría entender el cine de los 80 y sobre todo el cine en los videoclubs. Y es en esta época cuando produce Ghoulies, dirigida por Luca Bercovici en 1984, año en el que Joe Dante puso de moda las pequeñas criaturas monstruosas y traviesas gracias al enorme éxito de Gremlins. Y es que los Ghoulies son precisamente eso, unos pequeños monstruitos traviesos, cada uno con una fisonomía particular. Tenemos al anfibio, a una especie de gato, a uno volador, a una rata, que es el que va tomando forma en el papel, y ahora mismo le estoy añadiendo sombras más oscuras, le estoy añadiendo texturitas, arrugas en la piel, ya le empiezo a definir un poco los detalles. La trama de Ghoulies no bebe directamente de Gremlins, ya que se trata de una historia que gira en torno a la magia negra, y los pequeños y bastante cutres pero carismáticos Ghoulies estaban de fondo, o sea que la peli se podía haber desarrollado igual sin que ellos apareciesen. Como curiosidad, decir que en un principio la peli se planteó para ser grabada en 3 dimensiones, pero esto se desestimó por lo complicado del proceso. Aunque en la peli ha quedado alguna escena donde los personajes llevan todos gafas de sol sin venir a cuento, y esto era para indicar al espectador cuándo debía colocarse las gafas de 3D. Sea como fuere, la peli fue un éxito, en parte por la genial campaña de publicidad que mostraba la icónica imagen del ghoulie anfibio saliendo de un váter, cosa que provocó que muchos padres se quejaran de que sus hijos tenían miedo de usar el baño, pero que fue el reclamo ideal para que la gente acudiera a las salas. Y a partir de aquí empezó la llamada época dorada de la Empire, con un buen número de películas memorables. Pero pese al éxito cosechado, tanto Luca Bercovici como el guionista Jeffrey Levy no cobraron. Tanto es así que acabaron por demandar a Charles Vann. Y es que esta era otra de las características que definían al rey del videoclub. Casi todo el mundo que trabajó con él salía escaldado, ya que a la hora de pagar siempre tenía una excusa.
Y así es como fue construyendo su imperio fílmico de marionetas de látex de bajo presupuesto. Y llegamos ya hasta 1987, donde se rueda la secuela Ghoulies 2, dirigida, como dije antes, por el padre de Charles, Albert Band. Mucho más ambiciosa que su primera parte, aquí los reyes de la función sí que son los pequeños Ghoulies, creados por John Carl Buechler, el mítico técnico de efectos especiales, colaborador habitual de la factoría Band, y director de pelis como Viernes 13 parte 7. Tras una enigmática intro donde un cura trata de deshacerse de los ghoulies que lleva en un saco, el que acaba deshecho es él, literal. Entonces los ghoulies se refugian en el pasaje del terror de una feria ambulante. Como dije antes, yo en aquella época era un niño completamente fascinado por los túneles del terror que montaban las ferias ambulantes como la que se muestra en la película, con lo cual, con esa premisa, la peli ya me tenía más que atrapado. Y es que yo estaba acostumbrado a los túneles del terror donde vas sentado en una especie de tren que te pasea por sus horrores. Y ver esa atracción, el Satan's Den o guarida de Satán, donde los visitantes pasean a sus anchas por el interior, me volaba la cabeza, a la vez que me daba cierta ansiedad que pudieran vandalizar el lugar. No fue hasta 1990, cuando abrieron el pasaje del terror en el parque de atracciones del Tibidabo en Barcelona, que no pude ver un tipo de atracción parecida a la de esta peli, donde ibas caminando por el interior. En fin, aquí tenemos a los ghoulies haciendo de las suyas en este pasaje del terror, y más tarde generando el caos en toda la feria, con alguna escena en stop motion creada por el gran David Allen. La peli tiene puntos de humor bastante blanco pero efectivo, y el grado de terror no es excesivo. Es todo muy festivo, y la fotografía colorista de Sergio Salvati ayuda a crear ese ambiente. El clímax final es muy top, no contaré nada, pero me hizo fantasear sobre cómo sería el ecosistema del infierno. En fin, puede que le vea más valores a esta peli por lo que me sugería en la época que por la propia película en sí, pero al fin y al cabo, el cine es una experiencia totalmente subjetiva, ¿no? Para completar el cóctel, en la banda sonora tenemos el tema Scream Until You Like It, de Wasp, que llegaron a editar un videoclip con imágenes de la peli y Blackie Lawless interactuando con los ghoulies. Tengo recuerdos de verlo en la tele un mediodía en casa de mis abuelos. Benditos 80. Pese a todo esto, la peli fue un fracaso comercial, y la Empire estaba entrando en una época de decadencia, así que vendieron los derechos de Ghoulies a Vestron Video, que produjo una tercera parte ya sin la colaboración de Empire. Posteriormente hubo una cuarta parte considerada apócrifa, pero eso ya es otra historia. Si tuviera que elegir una escena de Ghoulies 2, me quedaría con el choque de manos entre dos ghoulies al ser coreados por una multitud de gente que piensa que son parte de la atracción. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de la peli? ¿La habéis visto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cuál es vuestra escena favorita? Me lo podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto no olvidéis suscribiros, darle like, bla 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 bla. Bueno, chicos y chicas, espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo y nos vemos en el parque de atracciones. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!